Hola chicos, buenas tardes. Pues ya lunes 6 de la tarde y vamos a iniciar con nuestro en vivo. Como sabes, hoy es Día del Amor por las Artes Escénicas. Hemos pasado 2 lunes hablando de la historia de la danza y prometí que este lunes también sería de lo mismo, ya que mañana es el Día Internacional de la Danza y por lo tanto mi intención era cubrir básicamente estos 3 días acerca de la historia de la danza. Pero ¿qué pasó? Pues resulta que cuando viendo yo el libro del que me estoy basando para pasarles mucha de esta información, la autora, en el caso de la India, que es el país que hoy íbamos, o la civilización que íbamos a tocar el día de hoy, está sumamente reducida a un grado tal que la verdad me quedé que dije yo, ¿cómo es posible que le haya dado tan poquísima importancia a una cultura como la India, en donde verdaderamente las danzas son múltiples, desde el punto de vista religioso, es tan extenso, ¿sí?, como sus mismos dioses, porque según la cosmología de lo que viene siendo todo lo que respecta a las religiones hindúes, pues los mismos dioses les dieron al hombre la facultad de cómo tenían que bailar, de qué forma, cómo tenían que expresarse y que sería la comunicación con ellos. Entonces, la verdad, yo desde que terminé el en vivo pasado, es decir, el lunes pasado que hablé de Egipto, me di cuenta y dije, esto no puede ser, el capítulo de la India tendría que ser casi de 20 hojas, sí, ya de perdida, ¿no? Y por lo tanto, la verdad es que sí vamos a tocar ese tema, pero le dije yo a Pepe, tenemos que prepararlo muy bien y me gustaría incluso poner hasta videos demostrativos aquí mismo en el en vivo para que ustedes vean todo esto, porque es brutal, ya lo verán. Por lo tanto, entonces, la verdad no me sentí lo suficientemente bien preparado y al mismo tiempo ni con el suficiente material para darles ese tema el día de hoy. Pero no vamos a dejar de tocar un tema relacionado con la danza y por lo tanto vamos a hablar del origen de las puntas, que también, obviamente, esto es parte de la historia de la danza, pero nos estamos adelantando muchísimo comparado a que estábamos hablando de la civilización egipcia, iba a venir la India, iban a venir otras culturas asiáticas y nos vamos a ir en orden si es que este tema les está gustando y llamando la atención. Y vamos ahora a tocar ya prácticamente siglo XVIII, o sea, 3,000 o 4,000 años después, ¿no? Y bueno, pues es muchísimo, pero le dije a Pepe, vamos a hablar de este tema porque también es importante y de esta manera abarcamos parte de la historia de la danza, más que mañana es el Día Internacional de esta arte escénica. Bien, pero creo que Pepe, por ahí tienes ya dudas que incluso no sabía yo que ya existían, de personas que están preguntando acerca de las mismas puntas. No sé si hablemos primero, tú dime cómo están esas preguntas y doy la introducción de cómo se llega a las puntas y después pasamos, son preguntas directamente de las puntas, así de por qué o qué, sí, o cómo, bla, bla, bla. Si quiere vamos a la introducción y ya después vamos con... Perfecto. Bueno, pues entonces vámonos a ir un par de siglos atrás, nos vamos a ir prácticamente al siglo XVIII. Como ustedes saben, no sé si para todos esto es claro, cuando hablamos siglo XVIII estamos hablando entre los años 1700 a 1799 y cuando hablamos de siglo, por ejemplo, XIX, estamos hablando de prácticamente 1800 a 1899. Es decir,
el siglo se habla casi así como el que se va a cumplir, no correspondiente al año. Si hablamos 1700 es siglo XVIII, si hablamos 1900 es siglo XIX y así. Así como ahorita hablamos es el siglo XXI, pues es el que estamos pasando, apenas tocando, porque estamos en 2025, no estamos en 2125, que sería. Entonces, para que no se me confundan, si es que no todo el mundo lo tenía claro, siempre réstenle 100 años cuando hablemos siglo XIX, está hablando entre 1800 a 1899. Cuando hable del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1999. Ok, le restan 100 añitos para que estén, al siglo me refiero, para que estemos hablando en la nomenclatura de años que le corresponde. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo es esto de las puntas? ¿De qué nacen las puntas? ¿Cómo se llega a las puntas? Esto es algo que yo siempre, sobre todo cuando me toca atender a nenas en sus primeras puntas, que les digo, bueno, te voy a decir un poquito de esto, de la historia de esto, en el sentido de comprender, porque las puntas es algo que la verdad, es completamente antinatural. Digo, si de por sí el ballet tiene muchas situaciones antinaturales, porque lo iremos viendo en la historia, como las posiciones estas en donde abrimos los pies para parecer más que patos, que parecemos casi como frisos egipcios, ¿no? Sí. Entonces, que mucho de ello viene de la cultura hindú. Por eso es que también les digo que me extraña que le haya dedicado tan poco tiempo. 3 hojitas. ¿No? O sea, fue demasiado escueto lo que pasó. Entonces, es completamente antinatural, porque nosotros no bailamos, no caminamos así con los pies abiertos, porque no nos da estabilidad. Sin embargo, en un escenario lo tenemos que hacer, y tiene que ver mucho lo que viene arrastrándose de la cultura, así como el por qué ya cuando en el ballet se adopta mucho todo esto, que era en parte como no quererle dar la espalda a la realeza, ¿sí? Y donde teníamos estas presentaciones donde nos poníamos completamente de frente y no dar la espalda al escenario. Bueno, entonces, básicamente esto de las puntas me llama la atención en el sentido de que surge, como muchísimas cosas que pasan, por el punto de cómo vamos a hacer algo para llamar más la atención, que esto sea diferente, que el público pueda llegar a ver algo que nunca ha visto. En fin, las innovaciones siempre tienen que ver con un sentido de hacer algo que otros no han hecho, por varios motivos. Uno puede ser el simplemente darte el gusto de que se me ocurrió algo y a ver si se puede, y otros pues para que venga más gente y nos deje lana en taquilla para poder seguir haciendo las cosas, porque todo tiene que ver con esto, ¿no? Me acuerdo de en una anécdota que cuenta Pavarotti en su libro de su vida, bueno, lo que fue parte de su vida, que dice cómo es que llega él a ser cantante, y él justamente también menciona algo similar, pero es en el caso del cantante de ópera, que los tenores propiamente, pues cuando cantaban, lo que ya vendría siendo incluso hasta el la sostenido o el si bemol, si y el do, eran en falsete, es decir, Vincherò, ¿sí? Con esa no punto de toda la voz plena, sino es el tono del falsete en donde no se llega a apoyar plenamente la voz, y entonces saldría una nota semi completa, por llamarla de alguna forma. Entonces Pavarotti en este libro se queja porque dice: maldito sea el tenor que se le ocurrió la primera vez salir y ponerse a dar las notas estas en voz llena, porque a partir de ahí el público empezó a demandar que todos los tenores tenían que hacer esto, y pues no todos podían. Entonces imagínense el tronadero de carreras. Estamos como cuando en el cine, lo mismo, del cine mudo al cine sonoro,
cantidad de actrices y actores perdieron su trabajo porque cuando ya los oían hablar a través de los micrófonos tenían unas voces imposibles de soportar en pantalla o que no tenían nada que ver con sus personalidades de hombres fuertes y viriles. ¡Ay, salían peor que yo! ¿No? Con una vocecita casi así de niño. Híjole, pues entonces, imagínense. Por lo tanto, todas las innovaciones traen cosas buenas, pero también trae problemas para aquellos que las viven en su momento. Bueno, vámonos directamente a finales del siglo XVIII. Esto es más o menos como el año 1796, donde se representa en escena Céfiro y Flora. En este momento surge la idea tanto del coreógrafo como de la puesta en escena en general, en que decían, bueno, ¿cómo vamos a poder hacer para innovar esto? Porque parte de los personajes tenían que verse muy etéreos, muy fantasiosos, muy como, pues eso, o sea, digamos, muy élficos el asunto, muy de hadas, muy de sueño. Entonces, ¿qué hicieron en esta puesta en escena? Bueno, pues les pusieron arneses a los alambres y arneses a los intérpretes para cargarlos ligeramente y que ellos pudieran, con zapatos de ballet, que nada tiene que ver con las puntas que vamos a hablar o a la que se llega, sino incluso otros tipos de zapatos donde de plano pues ellos estaban simulando el punto de que estaban bien paraditos de punta. Eso me recuerda que no dudo que habrá habido una que otra persona que sí se podía parar en las puntas de los dedos, porque yo recuerdo haber visto videos, y no solamente videos, yo recuerdo a un par de niñas que así se paran en la punta de los dedos, que te quedas, ¡qué canija, chamaca! ¿Cómo le hacen, no? Sin estudiar ni nada, y al no tener, yo creo, consideración alguna, he visto a nenas de 4 o 5 años cómo se paran en las puntitas de los dedos gordos, y ahí van caminando, dices tú, órale, o sea, por lo tanto yo creo que entre ver de repente cosas de este tipo y entre esa fantasía que se quería, pues suben a estas personas a esos arneses para que justamente dieran esa apariencia. Bueno, ya en el siglo posterior, es decir, ya estamos hablando entrando a los años de 1800, continúa el punto de cómo innovar las puntas sin que nos tengamos que subir en arneses, porque imagínense, si hace 20 o 30 años de repente era complicado usar las voladoras porque se alcanzaba mucho a ver el truco, ya me imagino en ese entonces la imposibilidad que daba de movimiento para lo mismo. Pero entonces se empezaron a fabricar zapatos donde ya se le daba cierto refuerzo, ya no eran zapatos plenamente en punta, sino trataron de que fueran zapatos más planos, que la plantilla no fuera flexible, le ponían algodón a las puntas para tratar de ir haciendo esto de que los bailarines o las bailarinas principalmente se subieran o se alcanzaran a montar en la punta de los dedos. Y de esta manera se empezaron a fabricar. Bueno, pero en realidad fueron años después, por una coreografía que se hace en donde surge Maria Taglioni, y su padre es propiamente el productor incluso de la misma obra, que ya empezó ella todavía a darle una mayor modificación. Ya ella pidió que en las partes laterales también pusieran algo de cuero, así como abajo también lo del algodón, pero que el algodón cubriera toda la parte interna del zapato. Y una cosa importante, ella fue la que decidió que las puntas fueran en raso, lo que le daba el punto de que fueran más finitas, más bonitas, y que es lo que ahora vemos, que todas las puntas principalmente vienen fabricadas en raso para que justamente
se vean más estéticamente más bonitas. Aquí tenemos otro, vean el brillo que tiene el raso comparado a lo que se podía haber estado usando en piel, no tiene nada que ver. Bueno, entonces aquí fue obviamente ya María Taglioni en esta puesta en escena, ya fue una cosa que en 1832 precisamente es la ópera de La Sílfide, en donde ella estrena estos zapatos y donde obviamente mucha gente le gusta, muchos otros se vuelven opositores de esto porque consideran que se abusa y ahora se pensaba así como que, ay, es demasiado que ahora se esté parando en las puntas, es mucho. ¿Por qué? Porque lo que también sucedía es que se cortaban movimientos. Imaginen ustedes, sin un verdadero entrenamiento como el que ahora se pasa, que son años para que una bailarina realmente domine las puntas, pues en ese entonces se cortaban mucho de lo que ya podría haber sido las evoluciones que se lograban girando en los metatarsos y que aquí sin embargo había que girar sobre la punta de los dedos, ¿sí? Por lo tanto fue criticada, fue alabada, fue de todo como toda innovación. Posteriormente siguen empujando el hecho de cómo hacer esto, cómo lograr, porque empiezan a ver que la tendencia sí es así como que eso de pararse en puntas sí le da ese aire etéreo a la danza, ¿no? Y en ciertos movimientos o lo que se le llama el paso de dos en el ballet, ¿verdad? En donde ya viene un grupo de bailarinas haciendo todo esto, pues empezaron a tratar de fomentar aún mucho más de que esto se llevase a cabo. Bueno, pues después de todo esto, vienen pasando propiamente casi 100 años y entonces viene todavía pasan a través de la Revolución Francesa, en donde también se continúa insistiendo a ver de qué forma esto se puede lograr. Pero ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX entra en escena la famosa Anna Pavlova, que es quien verdaderamente propone modificaciones sumamente importantes en donde ya se convertiría esto en lo que es la zapatilla de ballet que conocemos o tradicionalmente, porque obviamente la que ya tenemos ahora, bueno, también ha tenido muchas más modificaciones, pero justamente Capezio se inspira en Anna Pavlova y este modelo, así como lo ven, es ese, el modelo Pavlova es este que tenemos aquí, que está inspirado en el pie de esta bailarina, que es un pie extremadamente europeo, vean, es sumamente angosto. Aquí tienes otra. Sí, aquí, este es en raso rosa, este es en el salmón, y vean qué tipo de punta es, ¿verdad? Tiene esta parte aquí inclinada completamente. No les estoy hablando de las partes de las puntas para no confundirnos ahorita, pero esta sección de aquí que se llama el bump propiamente está muy inclinado, ya es plano. Ella pide que se ponga esta sección aún más dura y entonces esto se convierte en lo que le llaman las alas, en el sentido directo de que es lo que le permite a la bailarina sentirse que algo la envuelve, como si fueran unas alas, por así decirlo, que envuelve su pie. Y entonces Capezio crea esta punta llamada Pavlova, que propiamente está inspirado en ella y que además la hicieron para ella. El problema que vienen después año con año es que se toma el modelo de la Pavlova para las puntas, pero no todo el mundo tenía el mismo pie y ya posteriormente viene una evolución posterior.
Es decir, ya los fabricantes empiezan a darse cuenta que no todo el mundo tenía el mismo pie de la pavlova y que los pies, como bien tú sabes, pues están divididos en pie egipcio, en pie cuadrado y en pie griego, ¿sí? Estos tres son los principales, aunque hay uno que otro más por ahí, pero estos son los tres en los que principalmente se basa mucho la fabricación actual de las puntas, y no es nuevo. Estamos hablando que esto ya tiene muchos años, cuando ya se vio que no podía ser que todo el mundo bailara con el mismo tipo de horma. Bueno, esta es propiamente la introducción que quería yo compartir contigo para que nos diéramos cuenta de cómo esto de la innovación de las puntas se llevó a cabo por, digamos, el sueño de hacer que el ballet se volviera más eterno, ¿sí? Bueno, pensando en que no sé si todos realmente conocen cómo es una punta, me traje esta punta de aquí para darle y que empecemos a ver qué es lo que hicieron los fabricantes, porque propiamente lo que se empezó a hacer es, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir poniendo cola. La cola esta que se usaba para los carpinteros, aquí se empezó a usar para las telas, se empezó a usar hasta con cartón. Empezaron a tratar de cada vez ir viendo más cómo le vamos a poder hacer para lograr estas puntas. Entonces, ya estoy quintando aquí el primer punto, que es la plantilla, y nos vamos a encontrar con que en la parte interna también va a tener un alma. Aquí estamos. Muchas veces esa alma es de cartón, todo va a depender el tipo de punta, o sea, más bien la calidad del fabricante, porque en realidad pues deberíamos estar hablando que debería de ser otra gama del cuero y no nada más un cartón simple como muchos lo están haciendo. Aquí ya quité el primer clavo que tiene, y entonces ya puedes apreciar aún más el tipo de material que para mí en este caso, a ver, sí es un tipo de cuero el que tiene esta punta, pero es como un cuero sumamente hecho como láminas, pero sin embargo podrás ver que esta parte de aquí sí hay algo de cartón. Ahí es donde empieza a jugarse con la cola, el cartón y el alma, que realmente es esta. La dura, fíjense, es más bien en esta punta, es la interna, no es esta. Vean cómo la de afuera, y uno pensaría que es al revés. Uno pensaría que es al revés, pero no. El cuero, completamente el cuero, es flexible, y el shank, que es como se le llama al alma o la parte dura, es la que está interna. Entonces yo siempre les digo a las nenas, ni te me preocupes porque esto es algo que es antinatural, pero cuando hacemos aquí la prueba de punta les digo, dentro de lo antinatural, el punto que nosotros queremos aquí lograr es que sea lo más cómodo posible. Bueno, voy a tratar de abrir por este lado, a ver si me es posible, y desbaratando y abriendo la punta, vamos a ver ahora cómo, ahí está, cómo podríamos ver la construcción. No está tan fácil, ¿eh? Que las haces muy bien. Sí, ya en la parte de aquí, ahí estamos. Ahí está. Vean,
aquí ya está abierta completamente. ¿Por qué? Porque todo esto que es la caja, a lo que ya llamamos la caja, es toda la forma completa que envuelve el bump, la parte de la punta y la parte de las alas. Si la tocamos y escuchamos, fíjense, suena precisamente a tela que ha sido mojada con cola y pegada parte por parte, es decir, capita por capita, es lo que se ha hecho aquí. Aquí el alma tiene otro clavo en la parte central, bueno, no central sería aquí, perdón, más bien en la parte baja, y ahí este otro clavo está nuevamente manteniendo la punta. Posiblemente alguna de ustedes ha hecho esto ya más de una vez, porque su intención ha sido volver la punta como lo que se llama la punta para los exámenes, que debe de tener en la presentación como el de una punta, pero sin tener la dureza, porque la idea es que la bailarina parezca que está en las puntas, pero que tiene toda la flexibilidad de una zapatilla de media punta. Bueno, aquí ya saqué el shank y vuelvo a lo mismo. Si es un cuero, pero es un cuero que hay momentos en que me hace hasta pensar que es capitas de cartón. Déjenme ver esta. De plano lo voy a probar. Es que está con varias cosas. Sí. Miren. Aquí. Ahí podemos ver cómo, a ver si alcanzan a ver ahí. Tenemos parte de un recubrimiento fuera, o sea, sí son capas tras capas tras capas. Fueron trabajando todo esto de tal forma que le diera a la punta esa dureza. Ahí está. A ver, Pepe, ¿tú qué material estás viendo que está ahí? Yo creo haber identificado el material, pero casi me sonó hasta madera. Sí, son como capitas de celulosa. ¿Verdad? Sí. Pareciera. Pero muy delgaditas y yuxtapuestas una de otra. Sí, además del cuero o la piel que está aquí y acá, esta punta en particular pareciera que más bien es cartón, pero de este cartón que preparado, ¿no? Sí, con la cola, con todo esto, que seguramente deben de ejercerle mucha presión para hacer como si fuera lo que conocemos nosotros como el aglomerado de los muebles, pero en este caso es para las puntas, y aquí no es un aglomerado como el otro que se deshace. Si están viendo, duro. Es extremadamente duro. Entonces aquí ya podemos ver también en esta parte cómo tenemos ahí más capas todavía antes de llegar a la capa externa del cuero, donde vemos las costuras, vemos toda la fabricación, que no es algo verdaderamente que pueda contemplarse fácil. Vean aquí toda esta costura que tiene aquí la punta. Esto debe ser hecho con una máquina sumamente fuerte, sumamente potente en sus agujas, para poder perforar estos materiales y alcanzar la necesidad de que todo esté bien cubierto. Bueno, espero que esta demostración de la punta les haya servido, por si es que alguna tenía curiosidad y nunca había hecho algo de esto, que no creo. Todas ustedes, estoy seguro que la mayoría las han hecho esto, aunque sea una vez. Bien, mientras estoy aquí tratando de descifrar
de qué manera hago algo más para deshacerla. Si quieres, pásame alguna de las preguntas, Pepe. Sí. Estas preguntas nos las hicieron algunas mamás con respecto al conocimiento de las puntas, ya que ellas pues apenas sus niñas se están adentrando en el mundo del ballet y tienen dudas sobre ello. La primera es, ¿qué señales físicas puedo ver en mi hija para saber que ya está preparada para hacer puntas? Bueno, eso no lo debería determinar usted. Eso lo debería determinar la maestra, no usted. Pero obviamente lo primero que se tiene que considerar es que la nena ya tenga las piernas lo suficientemente fuertes para que pueda soportar el pararse en las puntas. Vuelvo a lo que les digo yo a ellas, es algo antinatural. Primero es meter el pie dentro de una caja, eso como primer punto, que ya no es cómodo, que lo vuelve casi un martirio. Por eso es la prueba de puntas, por eso aquí se hace tanto hincapié. Nosotros fuimos los primeros en México de introducir todo esto de la prueba de puntas junto con una amiga nuestra que estaba en el sureste del país, y ella también era una experta en todo esto de las puntas y fue de las primeras también, si no es que la mera primera en hacer esto de la prueba de puntas. Después vinimos nosotros aquí en Ciudad de México, fuimos los primeros, porque antes era así como, a ver, pues la que te quede, esa es la que te llevas. Y no debe ser así, tiene que ser en base a la forma del pie y la comodidad. Aquí, como les digo siempre, es difícil sacar a veces la primera punta, que todo salga perfecto. ¿Por qué? Porque la misma bailarina no tiene todavía su información mental de cómo se debe de sentir esto y ni siquiera sabe si es correcto o no. Pero regresando a la pregunta, quien debe determinar esto realmente es la maestra. Pero entiendo que ustedes también como padres o como madre tienen a lo mejor la inquietud de decir, sí, ¿y cómo sé si la maestra realmente me está diciendo algo correcto? Pues esto tendría que ser mucho en base a la confianza de la academia en donde la nena está tomando clases, y sobre todo volvemos a lo mismo, que las piernas de la nena se vean fuertes, que se vean ya unos tronquitos que dices aguanta. Esto es casi como cuando quieres parar a los niños antes de que estén fuertes y que se pongan a caminar y que se empiezan a pandear en las piernas. Hagan de cuenta que es la misma idea. Si las piernas no están fuertes para soportar el subirse a las puntas, no debe ser. Esto no es cuestión de edad, no es cuestión de madurez en el sentido de la edad, es cuestión de la fuerza. Hay quienes nacen con más fuerza y hay quienes tienen que irla desarrollando más. Por lo tanto, ¿qué pasa? Dependiendo el tiempo. Lo que sí puedo decirles esto, desde mi experiencia, yo recuerdo que en Bellas Artes, hasta el 4º año, se empezaban a dar las clases de punta. Antes no. Por lo tanto, no tenía nada que ver con la edad, porque cuando yo estuve en la academia de Héctor Fink también tomando ballet, ahí mis compañeras ya eran unas nenas que estamos hablando de 12, 13 años. Ya eran adolescentes sí, propiamente. Sí. Y sin embargo, era hasta el 4º semestre o 5º semestre, ya no me acuerdo, pero era propiamente mínimo 3 años tenían que haber pasado para que ya la nena empezara a subirse a las puntas, ¿sí? Eso quizá le dé a usted una mayor certeza de que no pueden subirla luego. Sí pasa, sucede, es una pena, porque aquí me han llegado gente y le digo, ¿y cuánto lleva estudiando? No, acaba de entrar hace unos 6 meses y ya la van a subir a las puntas. Abusada. Cuando me ha pasado eso, me he tenido que meter y lamentablemente pues he dado mi opinión, aunque no me la pidan. ¿Qué más, Pepe?
Sí. ¿Cómo puedo saber si la zapatilla de punta le queda demasiado grande o pequeña? Bueno, eso tampoco lo determina usted. Para eso es una prueba de puntas. Aquí es donde en determinado momento la persona que está entrenada va a determinar eso. Pero como tip es lo siguiente. Aquí tenemos una parte en la punta que tiene un bies. Cuando nosotros damos ya la nena aquí presentando esta parte en el piso, debe de sobrar propiamente este bies, si no todo, casi todo, y esto nos indicará que de largo al menos es el tamaño correcto. Pero aquí no solamente medimos largo, medimos ancho, medimos varias cosas. ¿Qué más? ¿Qué señales de desgaste en las zapatillas de punta me pueden indicar que ya tengo que comprarle otras? Bueno, las señales de desgaste es que la parte de la caja ya se vea muy vencida en alguna de las zonas. Eso es el parte 1, que cuando se sube la nena ya está con un doblez así tremendo, que ya nada la sostiene. Y pues en sí, ver que esto que ya aquí lo tengo abierto, que es la caja, ya está que parece una zapatilla de media punta, ¿sí? Incluso antes de llegar a eso es cuando ya se tenía que haber pensado en comprar unas nuevas puntas. ¿Qué marcas de zapatillas de punta son las más recomendables para principiantes y por qué? Bueno, para principiantes no son por marcas, más que nada es el tipo de punta. Por ejemplo, en Capecio, una de las que nosotros más recomendamos es, dependiendo si es la punta correcta para la nena, pero son las que se llaman Contempora. La Aires es buenísima, pero es una Aires que debe ser, que no viene con toda esta parte, toda el alma dura, sino que es más o menos 3/4 de shank que se puede doblar ligeramente. Aquí el punto es el siguiente: lo que debemos de ver en las zapatillas de punta es que sean unas puntas en donde la nena se pueda subir, que tenga el soporte suficiente, pero no que sea tan dura que le impida. Por ejemplo, en Grishko nosotros tenemos propiamente la Novice. Esa es de hecho por eso se llama Novice. Es una de las puntas que está destinada principalmente para primeras puntas. De hecho, Grishko tiene todavía, casi estoy seguro que tiene una previa y otra intermedia. Yo no las trabajo porque ya no las siento así como, lo siento que es demasiado meticuloso el asunto. Las Novice para mí son perfectas, la Contempora, la Aires, en fin, son puntas que no deben ser extremadamente duras, sino que permita que se monte la nena, pero que no la esté botando a ella hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan de cuenta que aquí, y ese es el pie, si hace esto es porque está siendo demasiado dura y la está botando hacia adelante. Si hace esto es porque es muy suave y no le está dando soporte. Básicamente es eso. ¿Qué más, Pepe? Sí. Nos preguntan, ¿recomienda algún tipo de entrenamiento adicional aparte de su clase de ballet para fortalecer los pies y tobillos para empezar a usar puntas? Sí, las bandas es muy importante. No sé si me bajaron aquí bandas. No, pero las bandas es muy buen ejercicio para fortalecer todos los pies, el empeine, dedos, sí, es bien importante. Ese es uno. Otro muy simple, es tan sencillo como se pone pelotas de esponja, si las pueden encontrar más o menos de este tamaño, y que sean un tamaño suficiente para que la bailarina o la nena pueda agarrar con sus dedos
la pelota de esponjita y la deposite en una caja y así se vaya hasta depositar, no sé, cómprese unas 20, una cosa así, y con eso. Entre eso y las bandas es muy bueno. Y por supuesto tenemos el aparato del que ya he hablado en algún otro momento, que es el ProArc. El ProArc es un aparato que permitiría que, sin llegar al punto de estarme incluso ya parando en las puntas, el ProArc le da mucho la ventaja de ir fortaleciendo toda la zona e incluso entrena a la bailarina para empezar a sentir su pie dentro de una caja y con las incomodidades. Estas son, por ejemplo, las bandas que nosotros manejamos aquí. Las tenemos en 3 durezas. Tenemos la azul, que es la más suave, la negra, la intermedia y la gris. Estas son las 3 bandas. Yo obviamente recomiendo, de repente aquí todas me llegan por la gris, pero la verdad es que cuando se hacen muchas repeticiones y para una nena que empieza, la azul es más que suficiente. Pero repito, hay bailarinas o bailarines muy fuertes que permitirán que se use una banda mayor. Y aquí me acaban de bajar el ProArc para que lo recuerden ustedes, lo vean nuevamente. Aquí se mete el pie y se hace el ejercicio de bajar con estos resortes, genera tensión. Dependiendo a la altura en donde lo pongamos, va a dar mayor o menor tensión. Y en esta parte interna, aquí pueden ver esta sección de aquí, se mueve también para abajo o para arriba, y ahí es donde se acomoda el pie a que quede exactamente en el arco, para que fomente el arco de la bailarina y la fuerza del mismo al estar haciendo el ejercicio. Pues ahí están las recomendaciones para fortalecer más aún los pies para las nenas. ¿Qué más? ¿Por qué existen tantas diferencias de dureza en las puntas? Precisamente por lo mismo, porque no todos somos iguales. Vamos a hablar, por ejemplo, que tiene una cosa que tiene Grishko y que yo le admiro que hayan hecho eso y que fue sumamente acertado. En Grishko vamos a tener a veces la misma punta, vamos a pensar la Grishko 2007, pero va a venir esa en diferentes tipos de caja, va a venir en diferentes tipos de durezas y va a tener obviamente diferentes tipos de anchos. La mayoría de los fabricantes en un mismo modelo tienen diferentes tipos de anchos, pero lo que no tienen es diferentes durezas. Ya de ahí se saltan a otro modelo que le hacen modificaciones a la caja o al bump o a la parte trasera, etcétera, y entonces ya la vuelven diferente. ¿Qué es la ventaja de Grishko? Que aquí vamos a tener una 2007 en súper suave, vamos a tenerla en M, vamos a tenerla en fuerte y extra fuerte, que está marcado por X, ¿sí? Si no me equivoco, a ver, pásame una. Así. Aquí está. Lo vamos a tener M, que es la media, vamos a tener las X, que son los anchos. Entonces aquí ya vienen muy bien clasificadas. ¿Qué pasa? Vamos a tener la extra fuerte. Yo honestamente la extra fuerte ya la siento que es, no sé para qué tipo de bailarina, porque es una dureza brutal. Miren, ya una M, miren hasta dónde, con cierto nivel de fuerza, hasta dónde la puedo doblar. La extra fuerte, sí, porque estamos hablando que es esta, viene la fuerte y la extra fuerte. Bueno, la extra fuerte no la muevo con mis manos, ¿sí? Hay bailarinas que vienen y piden extra fuerte y de plano son chicas con una fuerza brutal. Ahí es donde estamos en el punto de vista
de que no todos somos iguales y de que no todas pueden bailar con las mismas puntas y que unas requerirán más dureza y otras requerirán menos. Hay un factor que son dos cosas. A veces se puede pensar, es como los zapatos de calle. Tú tienes 2 hijos, resulta que casi se llevan 1 año de edad. Y Luisito destroza los zapatos, los mismos le compras a Mario y Mario los tiene a fin de años impecables, casi nuevos, no los desgasta. Y Luis ya anda con hoyos hasta en los zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hasta la misma pisada de la persona ejerce un nivel de fuerza muy fuerte, cosa que otros no tienen. Entonces, las puntas pasa igual. Pero, ¿qué se supone que debe generar o a dónde debe llegar una bailarina? Al sueño etéreo, que es el que vemos al principio de lo que se quería lograr. Hasta donde yo recuerdo del entrenamiento que se le daba a mis compañeras y que también uno recibía incluso sin pensar en que se iba uno a parar en puntas, era el factor de que uno tiene que sentirse que empiezas a bailar en el aire. ¿Por qué? Porque la técnica lo tiene uno que empezar a subir, el estirarse, el controlar el cuerpo, el jalar los músculos hacia arriba, como si algo te elevara. Incluso a veces pasaban las maestras y te tomaban del mechón de cabello y te jalaban hacia arriba como diciendo, esa es la sensación. Entonces, ¿qué pasa con las puntas? Se supondría que las puntas, empiezas con unas puntas que tienen cierto nivel de dureza para poder subirte. De ahí empiezas a ya poder controlarte y empiezas a tener la necesidad de tener cada vez puntas con mayor dureza para que te sostengan. Pero una técnica correcta es, pasaste por eso y ahora tienes que regresar al punto de que prácticamente las puntas que usen no deben ser de una dureza extrema. Las bailarinas que se quedan con estas puntas tipo destroyer, como son la extra fuerte de Grishko, para mí que ya es brutal, y que esas son las puntas que deben de usar. Imaginen la dureza y la fuerza que debe tener una bailarina para que deba usar esas puntas para su examen o para su presentación, habiéndolas apenas usado un par de veces antes. Ahí hay dos cosas que me hacen pensar. Una, tiene una fuerza brutal en sus movimientos, lo que implica que destroza la punta nada más de usarla. O dos, no ha alcanzado la técnica de volar, de estar en el aire, que es la que debe ser. Por eso hay puntas incluso que están diseñadas para una función, no más. La bailarina se las pone, sirve para esa función y las tiran, ¿sí? Esa es parte de la técnica. ¿Por qué? Porque la bailarina ya en realidad no necesita el soporte del shank. Está sostenida en el aire por su propia intención y músculos y fuerza, y porque ha casi dominado la fuerza de gravedad para ella estar bailando en el aire. Eso es a lo que se debe llegar, es la promesa. Y bueno, pues salvo que me esté yo equivocando, pues así es como a nosotros nos enseñaron. Nos preguntan también, ¿qué pasa si mi hija siente vergüenza o frustración al principio con las puntas? ¿Cómo puedo apoyarla? Híjole, eso es algo muy común y precisamente esto puede venir por la frustración de que el simple hecho de ponerse las puntas, vuelvo a lo mismo, es algo antinatural. Entonces, ¿qué es lo correcto? La verdad, ahí tendría que verse el punto de la maestra con la que están trabajando. A veces sería pensar en
bajar de nivel o checar si verdaderamente la clase, la nena está muy atrasada. En fin, puede haber varios factores, pero creo que algo importantísimo que todos deberían de hacer como padres cuando un hijo está estudiando cualquier actividad es el punto de hacerlos sentir que están ganando. Si la persona no siente que gana, va a dejar esa actividad. Y ganar me refiero no solamente con el hecho de que las cosas siempre le salgan bien, sino que va alcanzando pequeñas metas o bien que va a su ritmo, porque hay quienes necesitan ritmos más acelerados porque tanto su destreza física o su conocimiento o su inteligencia o su manera de desarrollar la actividad es tan rápida que se pueden aburrir y por eso ya no quieren estar. Pero en el caso de una frustración es principalmente por, primero, el tipo de puntas que esté usando. Porque yo recuerdo a mis compañeras quitarse las zapatillas de punta y estar con un problema de que se les botaban las uñas, se les caían uñas ensangrentadas, uñas moratadas. Todo eso es una falsedad, no debe existir. Por lo tanto, lo primero para no llegar a una frustración es que las puntas deben ser las correctas y las más adecuadas. Y después ya viene la técnica en la clase. Tenemos una pregunta desde Instagram. Ajá. Nos pregunta Luna: hola, profe, buenas tardes. Hola, mi amor. ¿Qué documentales o libros nos recomienda para conocer más del mundo del ballet? Bueno, no tengo en mente documentales como tal, pero yo estoy seguro que con todo lo que hay en internet puedes buscar simplemente poner ahí documentales o historia del ballet, etcétera, y seguramente te deben de salir. No tengo ninguno presente porque te soy honesto, no los he buscado, sí, pero sin duda los debe haber. Esta es otra pregunta de las mamis. Sí. Nos dicen: ¿cómo sé cuál es la puntera correcta para mi hija? Bueno, aquí vamos a determinar primero también si en la escuela la dejan usar puntera o no. ¿Cuál es la puntera correcta? Tenemos punteras que son para principiante y tenemos punteras que ya no son para principiante. ¿Qué las define? En la actualidad se usa mucho una puntera de silicón, y esta puntera de silicón hay unas que son muy duras y que impiden la transmisión de la sensación del piso a los pies. Por lo tanto, esa no es la apropiada para primeras puntas. Tiene que ser una de silicón más suave que le permita, porque la idea, por eso es la razón de que en ciertas academias no les permiten al principio usar las punteras. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que ellas empiecen a sentir cómo se están parando. ¿Qué pasaba antes de toda esta modernidad que ahora tenemos de punteras de silicón y esto y aquello? Pasaba lo que pasaba aquí, que estaban poniendo algodón. El algodón lo que tiene es que se apelmaza y se endurece y termina siendo algo que es casi una piedra. Mucho de lo que se usó como primeras puntas fue la lana de oveja. La lana de oveja, se envolvían los dedos en ella y permitía un colchoncito sin que fuera verdaderamente tan molesto, ni que tampoco se endureciera tanto como se endurecía el algodón. Nosotros todavía llegamos aquí en un principio de nenas que me venían y me decían: quiero lana de algodón, y le traíamos su lana de algodón para sus puntas. Después empezaron las de poliuretano, después empezaron las de combinaciones por bunkets de silicón con tela. Entonces, lo principal es que aquí con nosotros puedes asegurarte o asesorarte para que la puntera sea correcta, siempre y cuando que comentes si es primeras puntas o no, para poder determinar y dar la ayuda correcta. Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es que muchas veces las punteras de silicón, las que son solo de silicón, son punteras que por lo regular exigen que la punta esté en medio número más grande
que el tamaño del pie. Es decir, si era 5, tendría que ser 5.5 con la puntera. Así es que es importantísimo comprar las cosas a la par, porque si compras una punta del 5, que fue la que le quedó, y después le quieres comprar una puntera de silicón, lo más seguro es que ya no va a quedar. Ahí tendríamos que usar una puntera como la de Boneheads, que es mucho más delgadita y que no alcanza a llegar al medio número, y que sin embargo sí le va a dar confort a la punta porque está forrada en tela, pero tiene una capa de silicón ligera por en medio. Bien, ¿qué más, Pepe? Nos preguntan que si actualmente también los hombres se paran en puntas. Sí. Yo tengo una opinión muy conservadora al respecto, pero cuando he preguntado, de repente me han dicho, es que es para que desarrollemos bien el empeine. Bueno, pues sí está bien. Antes jamás lo hicimos, pero yo en el fondo, sinceramente, creo que tiene que ver mucho con el mismo aspecto de que ahora los hombres hacen de todo, las mujeres hacen de todo. Yo casi siento que viene casi de ahí, así como, ay, ¿por qué yo no voy a poder parar en puntas? ¿No? Pero cuando lo llegué a preguntar a algún bailarín, me comentó, me dijo, es que así me dijo la maestra que iba yo a poder desarrollar más el arco, ¿no? Y tener más fuerza. Le dije, bueno, pues en ese sentido sí tiene coherencia, y también de este. ¿Qué más, Pepe? Sí, nos preguntan, ¿qué horarios puedo venir a hacerme mi prueba de puntas? Y si tengo que hacer cita con antelación. No. En el momento en que vengas, siempre hay alguien en el establecimiento que sabe de la prueba de puntas. Personas que tengo aquí yo entrenadas, a veces soy yo mismo el que coincido y estoy aquí para hacerla. Por lo tanto, cuando vengas, tienes tu prueba de puntas. Si vienes a comprar puntas, tienes la persona que te va a atender va a estar entrenada para ello. Y nos preguntan también, ¿qué otros accesorios debo de comprar para mi nena si va a empezar a usar puntas? Bueno, normalmente sí, tenemos las punteras, los listones, y mucha gente pone el resorte. La verdad es esta. Es lo que yo he apreciado, y conforme más he estudiado me he dado cuenta de ello, que es lo siguiente: cuando tú compras tus puntas y pones los listones de manera correcta, porque hay una manera correcta que aquí les enseñaremos para que lo haga la nena en su casa, no necesitas nada extra, ¿sí? Vamos a tener diferentes listones, eso sí, vamos a tener unos que son rígidos, vamos a tener los flexers que son con elástico al centro, y vamos a tener otros que son completamente elásticos. ¿Con qué propósito? Ya es con un propósito de dar mayor flexibilidad, dar mayor elongación sin que llegue a apretar demasiado. Pero los simples listones rígidos, bien puestos, deben de ser suficientes para ni siquiera usar el resorte, porque la pulsera del resorte realmente está de más y puede causar otros problemas, como yo lo he visto, en donde como lo ponen aquí en esta zona de la punta y ponen uno y ponen el otro y le cosen y todavía hacen una bola, termina esto con una bola aquí tremenda que la persona cuando se lo pone, terminan las nenas con un callo extra en esta zona que las vuelve mortal y que pareciera como que les están haciendo un espolón de gallo ahí, ¿sí? Es innecesario cuando se ponen los listones de la forma correcta, como aquí les enseñamos a ponerlos. ¿Qué más, Pepe? Sí. ¿Para qué nos funciona la brea? Ya que en algunas academias nos la recomiendan. Sí, bueno, la brea propiamente es para poder adherirte más al piso. Esto fue algo que se empezó a usar mucho precisamente con las puntas de ballet. Las bailarinas llegan a la caja donde está la brea,
y con la misma punta a veces destrozan la brea y se embarran de ella para que se tengan un mayor agarre. Pero digamos que esto de la brea a veces puede tener un doble juego porque no te permite hacer tantos giros, más sin embargo a veces es necesario porque te estás resbalando demasiado. Entonces la brea, su propósito principal es tener un mayor amarre o agarre con el piso. ¿Algo más, Pepe? Son todas. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, terminamos. Bueno, espero que este día que hablamos de las puntas y que le dimos cran a esta punta que tengo aquí, les haya gustado y les sirva para haber conocido más el cómo se inició con las puntas, cuál fue su desarrollo y por supuesto no tocó todavía hablar de toda la modernidad que vivimos con las marcas como las mismas marcas de Capezio, la marca de Grishko y otras como Gaynor y la Julieta 3D, que fue una punta que nosotros trajimos aquí a México como una punta única, que para mí es la más revolucionaria porque además es una mezcla, esta es la Julieta 3D, ¿sí? Es una punta muy revolucionaria porque toda por dentro es de silicón, ya no necesita o no hay necesidad de incluso de usar puntera, hay quienes de todas maneras la usan, pero todo el shank y toda la parte de la caja toda está envuelta en silicón y sin embargo tiene una construcción tradicional en cuanto a lo que es el shank, la parte que aquí destrozamos. Esta punta solamente la trajimos nosotros en México, desafortunadamente el fabricante de momento se me perdió durante un par de años, estoy tratando de volverlo a localizar, no sé cuál sea el costo porque también cuando llegó tampoco fue tan barato, pero la gran ventaja es que ese silicón interno es un silicón con memoria, lo que permite que recupera su forma. En fin, es una cosa muy innovadora, muy fantástica y que todas las gentes que la compraron quedaron fascinados con ella. Bueno, pues entonces, hasta aquí con este en vivo del día de hoy. El miércoles, Día del Niño, todavía estamos acá festejando a los niños. Mañana el Día Internacional de la Danza. El miércoles te espero con el en vivo de cómo poder ser un artista exitoso. Y el jueves, por supuesto, jueves de belleza o de monstruosidad, ya saben que aquí estamos. Soy Armando Pascual Noli, director de Articity, tu sueño hecho realidad. Y ya sabes que si la danza, el maquillaje, el vestuario es tu pasión, Articity es la solución. Y nos vemos en el próximo en vivo. ¡Hasta la próxima!